Hay momentos en la historia que llegan sin aplausos, sin titulares, y sin que nadie fuera de un pequeño círculo se dé cuenta de que el curso de los acontecimientos ha cambiado silenciosamente para siempre. No están marcados por discursos dramáticos desde los balcones de palacio o declaraciones emotivas transmitidas por todo el mundo. Más bien se desarrollan a través de trámites rutinarios, formalidades legales y decisiones administrativas tan ordinarias que parecen casi invisibles. Sin embargo, a veces esos momentos de silencio tienen más poder que cualquier ceremonia pública. El príncipe William ha hablado a menudo de equilibrar la tradición con las realidades de un mundo cambiante. Ha reconocido que la tradición sigue siendo una parte esencial de la identidad de la monarquía, pero también ha dejado claro que cada institución debe en ocasiones plantearse preguntas difíciles sobre si las costumbres de larga data todavía sirven al propósito que originalmente debían cumplir. En su opinión, preservar la historia debería impedir un progreso significativo, especialmente si el cambio permite que la institución sirva mejor a las personas que representa. Esa filosofía va dando forma silenciosamente a muchas de las decisiones de William, incluso cuando esas decisiones han atraído poca atención pública inmediata. En lugar de buscar confrontaciones dramáticas o victorias simbólicas, ha favorecido cada vez más la acción práctica sobre el espectáculo público. Quienes siguen de cerca a la familia real han comenzado a notar que algunos de los cambios más significativos ya no se anuncian con gran fanfarria, simplemente suceden. William también ha hablado cálidamente sobre la influencia personal de sus difuntos abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Al reflexionar sobre sus recuerdos de Windsor, una vez admitió que todavía los extraña profundamente y explicó que Windsor siempre le recordará a su abuela. Recordó haberla visitado para tomar el té sonriendo al recordar cómo ella siempre se aseguraba de que él saliera bien alimentado, convirtiendo lo que podrían haber sido ocasiones reales formales en momentos de genuina calidez familiar. Esos recuerdos revelan un lado importante de William que a menudo desaparece bajo las expectativas del público. Si bien el mundo ve con frecuencia que un futuro rey asume una enorme responsabilidad constitucional, él ha enfatizado repetidamente la importancia de la familia, la continuidad y las relaciones personales. Esa combinación de deber y sentimiento de tranquilidad ha moldeado cada vez más la forma en que aborda el liderazgo detrás de los muros del palacio. Luego vino un documento financiero aparentemente ordinario. No había ningún anuncio público adjunto. Ninguna ceremonia extraordinaria acompañó su liberación. Un nombre familiar que había aparecido en los registros oficiales durante casi 2 décadas simplemente desapareció silenciosa y completamente sin explicación. Para la mayoría de las personas, habría parecido nada más que una actualización administrativa enterrada dentro del papeleo rutinario. Pero dentro de los círculos reales esa única omisión supuestamente envió un mensaje inequívoco. A veces la eliminación de un nombre dice mucho más que la adición de otros 10, y los conocedores rápidamente comprendieron que algo importante había cambiado. Según los informes, las implicaciones iban mucho más allá de un simple ajuste de la nómina o la dotación de personal. Personas familiarizadas con las operaciones reales sugirieron que la decisión representaba parte de una reestructuración mucho más amplia que se estaba desarrollando silenciosamente bajo la autoridad del príncipe William. Si bien los tabloides se centraron en personalidades y especulaciones en gran medida, pasaron por alto los cambios institucionales más profundos que se estaban produciendo entre bastidores. Aún más notable es que algunos comentaristas reales sostienen que los planes a largo plazo de William van mucho más allá de la eficiencia administrativa. Describen un futuro moldeado por la modernización, una gestión racionalizada y la voluntad de reconsiderar acuerdos que habían permanecido prácticamente intactos durante décadas. Queda por ver si esos informes finalmente resultan exactos, pero es innegable que han intensificado el interés en la evolución del estilo de liderazgo de William. Lo que hace que la historia sea especialmente convincente es la extraordinaria historia asociada a la propiedad que ahora está bajo el control total de William.
Esta no es simplemente otra propiedad real o título ceremonial. Es el mismo patrimonio que financió la vida de Carlos durante las décadas en las que sirvió como príncipe de Gales, incluidos los años que se volvieron inseparables de uno de los capítulos más dolorosos de la historia real moderna. Para muchos observadores, esa conexión histórica tiene un enorme peso simbólico. La misma base financiera que apoyó a Carlos durante esos años turbulentos ahora pertenece enteramente al hijo mayor de Diana. La historia tiene una manera notable de crear momentos de silenciosa simetría, y esta transferencia se ha convertido en uno de los ejemplos más sorprendentes de la memoria real reciente. Para entender por qué importa este momento, es necesario remontarse al 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral, en Escocia. Esa tarde, aproximadamente a las 3:10 p.m., la reina Isabel II falleció después de servir más tiempo que cualquier monarca en la historia británica. En unos momentos, una era que había definido generaciones llegó a su fin. La noticia de la muerte de la reina se extendió por todo el mundo a una velocidad asombrosa. Las cadenas de televisión interrumpieron la programación habitual, las banderas se izaron a media asta, y millones de personas hicieron una pausa en lo que estuvieran haciendo para asimilar el anuncio. En toda Gran Bretaña, y mucho más allá, una profunda sensación de transición histórica se apoderó de la nación. Si bien la atención del público se centró naturalmente en el duelo por la reina, otro evento que se desarrolló simultáneamente, casi desapercibido para gran parte del mundo. En el momento exacto en que Carlos se convirtió en rey, el príncipe Guillermo se convirtió automáticamente en duque de Cornualles. No hubo período de espera ni confirmación ceremonial ni demora legal. La transferencia se produjo instantáneamente bajo siglos de derecho constitucional. Esa sucesión automática implicó mucho más que un cambio de título. Además de convertirse en duque de Cornualles, William asumió el control legal y financiero total del propio ducado de Cornualles, una de las propiedades privadas más antiguas y poderosas del mundo. La transición no requirió firmas ni ceremonia oficial porque casi 700 años de tradición legal ya habían determinado con precisión cómo sucedería. Muchos informes de los medios reconocieron el nuevo título de William, pero prestaron sorprendentemente poca atención a la extraordinaria escala de lo que realmente había pasado a sus manos. El ducado de Cornualles no es simplemente otra propiedad real. Representa una inmensa institución financiera construida a lo largo de siglos que brinda independencia al heredero del trono a través de tierras, inversiones y actividades comerciales cuidadosamente administradas. La propiedad está valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares y abarca aproximadamente 135.000 acres repartidos en 23 condados de Inglaterra y Gales. Sus participaciones incluyen granjas en funcionamiento, propiedades residenciales, desarrollos comerciales, edificios históricos, costas protegidas, bosques, tierras agrícolas y amplias carteras de inversiones que en conjunto generan ingresos anuales sustanciales. Entre sus posesiones más notables se encuentran casi todas las islas Sorlingas, el impresionante archipiélago, situado frente a la costa suroeste de Cornualles, donde los espectaculares vientos del Atlántico se encuentran con antiguos puertos y paisajes celebrados durante siglos por artistas y escritores por igual. La finca también incluye aproximadamente la mitad de Dartmoor, en Devon, junto con innumerables granjas propiedades de inquilinos, casas de vacaciones y monumentos históricos cuidadosamente mantenidos a lo largo de generaciones. El ducado tiene sus orígenes en 1337, cuando el rey Eduardo III lo creó específicamente para su hijo mayor, Eduardo, más tarde conocido como el Príncipe Negro. La intención detrás de su creación fue tanto práctica como constitucional. El heredero al trono debería poseer recursos financieros independientes, en lugar de depender enteramente del apoyo del monarca reinante. Ese principio ha sobrevivido casi 7 siglos sin interrupción. Cada duque de Cornualles ha heredado no solo tierras, sino también independencia económica, lo que permite al heredero aparente desarrollar responsabilidades
iniciativas caritativas y deberes públicos financiados a través de los ingresos del ducado en lugar de una dependencia directa de la corona. Pocos acuerdos constitucionales han demostrado una continuidad tan notable. Para 2015, los informes estimaron que William recibió aproximadamente $30 millones anuales de las operaciones del ducado. Aunque no está obligado legalmente a pagar impuestos sobre la renta, sobre esas ganancias, ha elegido hacerlo voluntariamente, continuando una práctica establecida durante el mandato de Carlos como duque de Cornualles. Los partidarios frecuentemente señalan que esa decisión refleja el énfasis más amplio de William en la rendición de cuentas y la responsabilidad pública. Haga una pausa, por un momento, y considere la escala de esa independencia. William ahora controla un patrimonio valorado en más de $1.000 millones y al mismo tiempo paga voluntariamente impuestos sobre ingresos que la propia ley no le obliga a declarar. En términos financieros, posee un grado extraordinario de autonomía que lo coloca en una posición excepcionalmente poderosa entre los herederos constitucionales de todo el mundo. Sin embargo, antes de que William heredara esas responsabilidades, el ducado permaneció bajo el control de Carlos durante décadas. A lo largo de su largo mandato como príncipe de Gales, el patrimonio financió sus actividades oficiales, residencias privadas, obras de caridad, proyectos medioambientales e intereses personales. Proporcionó la base financiera que sustentaba casi todos los aspectos de su vida y antes de ascender al trono. Esas mismas décadas también coincidieron con uno de los períodos más turbulentos emocionalmente de la monarquía. La relación de Carlos con Camilla se desarrolló en el contexto de su problemático matrimonio con Diana, una historia que eventualmente se convirtió en una de las narrativas reales más ampliamente examinadas del siglo XX. La propia Diana comentó que había 3 personas en su matrimonio, palabras que siguen resonando décadas después. Para William Harry. Esos años no fueron simplemente capítulos de libros de historia o temas de titulares de periódicos. Formaron parte de su infancia que se desarrolló mientras veían cómo el matrimonio de sus padres se deterioraba bajo el implacable escrutinio público. Cualesquiera que sean las interpretaciones que la historia asigna en última instancia, a esos acontecimientos siguen siendo capítulos profundamente personales dentro de las vidas de los hijos de Diana. Hoy en día el patrimonio que financió a Carlos durante ese período pertenece enteramente a Guillermo. Sin embargo, junto con su riqueza, llegó otra herencia rara vez discutida fuera de los círculos reales. William heredó una estructura organizativa desarrollada a lo largo de muchos años que incluía nombramientos de personal, relaciones profesionales duraderas y acuerdos contractuales establecidos durante el mandato de Charles. Entre las figuras más visibles dentro de esa estructura se encontraba Annabel Elliot, la hermana menor de Camilla. Aunque su nombre rara vez apareció en los titulares, ocupó una posición destacada dentro de proyectos relacionados con el ducado de Cornualles. Para quienes no estaban familiarizados con la administración real, su participación pasó en gran medida desapercibida, tal vez exactamente como se pretendía. Annabel Elliot construyó una reputación profesional respetada como diseñadora de interiores, completamente separada de sus conexiones reales. En 2014, fue reconocida como una de las diseñadoras de interiores más influyentes de Gran Bretaña, lo que refleja décadas de trabajo exitoso en numerosos proyectos residenciales y patrimoniales de alto perfil. Su capacidad creativa rara vez ha sido cuestionada seriamente dentro de la industria del diseño. Su cartera incluía interiores para 12 casas de vacaciones en las Islas Sorlingas, trabajos de restauración asociados con el castillo de Restormel, proyectos relacionados con Luini Wermod en Gales, y la transformación de un granero abandonado en Dumfries House en Ayrshire, en un lugar elegante capaz de albergar bodas y eventos prestigiosos. Esos logros la establecieron como una profesional respetada por derecho propio. Sin embargo, una cuestión ha seguido atrayendo la atención entre los comentaristas reales. ¿Cómo exactamente recibió Annabel Elliot, por primera vez, comisiones relacionadas con las propiedades del ducado?
Según informes de larga data, no una licitación competitiva abierta, ni un proceso de selección anunciado públicamente, ni un panel formal que evaluara a múltiples candidatos antes de realizar los nombramientos. En cambio, los críticos han argumentado que el acuerdo reflejaba relaciones personales más que un proceso de adquisición competitivo convencional. Los partidarios responden que Annabel poseía las calificaciones profesionales necesarias para realizar el trabajo con éxito, independientemente de sus conexiones familiares. Cualquiera que sea la interpretación que se adopte, la discusión ilustra cómo las cuestiones relativas a la transparencia, la tradición y la gobernanza moderna continúan dando forma a las conversaciones sobre la dirección futura de la monarquía bajo el liderazgo del príncipe William. Eso fue todo. Y durante 20 años, Annabel cobró un sueldo real gracias a con quien se había casado su hermana. El salario anual oscilaba entre aproximadamente 20.000 y 82.000, según el año y el alcance de su trabajo. Frente a un patrimonio de 1.200 millones de dólares, esa cifra es financieramente trivial. Pero ese nunca fue el punto. La cuestión era el acuerdo en sí, el mensaje que envió, el sistema que representaba. Y había algo más enterrado debajo de todo esto que hacía que el arreglo fuera aún más difícil de digerir una vez que lo sabías. Algo que se remontaba a años antes del contrato. Algo que la mayoría de la gente no sabe en absoluto. Cuando Carlos todavía estaba casado con Diana, hubo que ocultar el romance con Camilla. La vida real es examinada y restringida, y encontrar un espacio privado para una relación secreta requirió una logística cuidadosa. Tenía que haber un lugar seguro, en algún lugar aislado, en algún lugar que no llamara la atención. Ese lugar era la casa de Annabel, una propiedad rural tranquila en el pueblo de Stour Pane, en Dorset. Remoto privado protegido de cámaras y reporteros. Fin de semana tras fin de semana, Charles y Camilla se reunían allí. Annabel proporcionó el espacio. Ella proporcionó la portada. Ella le dio al asunto un lugar para respirar y una capa de protección contra el mundo exterior. Entonces la línea de tiempo se ve así. Annabel ayuda a facilitar la aventura que destruye el matrimonio de Diana y contribuye al peor período de la infancia de William y Harry. Luego, después de que Diana se fue, después de que el matrimonio se derrumbó, después de que el daño ya estaba hecho, Annabel recibe un contrato de trabajo real de 20 años pagado por el patrimonio del propio hijo de Diana. Pregúntate honestamente si fueras William y hubieras conocido cada detalle de esa historia, ¿qué habrías hecho en el momento en que tuviste el poder de actuar, el mensaje entregado sin una sola palabra? William sabía exactamente lo que iba a hacer y sabía exactamente cómo lo iba a hacer. No convocó una reunión, no envió una carta formal, no ofreció rueda de prensa, no concedió una entrevista, no hizo ni una sola declaración pública. Simplemente esperó. El Ducado de Cornualles debe publicar sus cuentas financieras anuales cada año. Es un documento técnico y seco, un registro rutinario de ingresos, gastos, acuerdos de personal y gestión patrimonial de cientos de propiedades. Casi nadie fuera de los círculos financieros y legales reales lo lee. Casi no genera cobertura alguna. Pero cuando llegaron las cuentas tras la herencia de William, algo fue diferente. El nombre de Annabel Elliot había desaparecido. 20 años de empleo real, contratos que abarcan 12 propiedades en varios condados, trabajo en algunas de las propiedades inmobiliarias más bellas e históricamente significativas de toda la colección real. Desaparecido. Remoto. Borrado silenciosa y completamente del registro oficial. No se ofrece ninguna explicación, no se emitió ninguna declaración pública. La línea oficial de fuentes cercanas a William fue mesurada hasta el punto de ser casi clínica. La decisión, dijeron, no fue un reflejo de su trabajo. Por supuesto que no se trataba de su trabajo. Todos en ese mundo sabían exactamente de qué se trataba. Otra fuente real fue considerablemente menos cuidadosa con lo que dijeron. Esa fuente explicó que William quería eliminar a los parásitos reales y reducir el gasto generoso que su padre había acumulado durante su mandato como duque. Elimina a los parásitos reales,
Lee esa frase nuevamente y déjala reposar, porque así es como William veía lo que Camilla había construido dentro de la propiedad que su familia le había legado. Un sistema de favores, acceso y recompensas financieras construido en torno a su familia, pagado a través de su herencia. Y el seguimiento fue igualmente directo. En el mismo momento en que el nombre de Annabel desapareció de la nómina, William estaba llenando el ducado de personas de su elección. Trajo a Harry Aubrey Fletcher y William Vanderpoot Cauchium, ambos amigos personales, ambos padrinos de sus hijos, el príncipe George y el príncipe Louis. Su gente ahora en posiciones en toda la propiedad que una vez ocupó su gente. Era imposible malinterpretar la arquitectura del mensaje. La familia de Camilla salió. Entró el círculo de William. La transición no llegaba. La transición había comenzado. Las promesas que se incumplieron. Pero para entender por qué las acciones de William tienen el peso que tienen, hay que remontarse al pasado. Tienes que volver a la promesa. Antes de que Charles se casara con Camilla en abril de 2005, William y Harry acudieron a su padre en privado. Hicieron una petición. Tranquilo, específico y profundamente personal. Más tarde Harry escribió sobre ello en sus memorias. Spare describió cómo le dijeron a Charles que estaban detrás de él. Lo apoyaron. Le darían la bienvenida a Camilla a la familia. Ellos respaldarían la relación. Pero tenían una pregunta. Por favor, no te cases con ella. Simplemente estemos juntos, escribió Harry. No porque la rechazaran como persona, sino porque entendieron lo que significaría una boda. Arrastraría el nombre de Diana nuevamente en todos los periódicos del país. Obligaría a toda la nación a comparar a la mujer que habían enterrado con la mujer que había sido el secreto de su marido durante todo su matrimonio. Ninguno de los dos quería eso para la memoria de su madre. Charles escuchó a sus dos hijos, los miró a los ojos y se casó con ella de todos modos. Para gestionar la reacción pública e institucional, el Palacio de Buckingham hizo un anuncio específico. Cuando Carlos finalmente se convirtió en rey, Camilla no recibiría el título de reina. Sería conocida como princesa consorte. Ese fue el acuerdo. Eso fue lo que quedó registrado. William lo aceptó. Asistió a la boda, apareció en las fotografías, cumplió con todos los deberes que se le pedían y silenciosamente llevó el peso de ello a algún lugar profundo y privado. Luego, en febrero de 2022, la reina Isabel emitió una declaración con motivo de su jubileo de platino, y enterrada dentro de ese mensaje había una frase que detonó el acuerdo sin ninguna fanfarria. Era el sincero deseo de su majestad. Escribió que cuando Carlos se convirtiera en rey, Camilla fuera conocida como reina consorte. La gente lo interpretó como un acto de gracia, un regalo final de una soberana a su hijo. Pero quienes conocieron de cerca a la reina contaron una historia diferente. Ella no estaba bendiciendo el arreglo desde un lugar cálido. Estaba asustada. Su salud se estaba deteriorando rápidamente y podía ver claramente lo que se avecinaba. La corona pasaría a Carlos y ella no estaría allí para gestionar lo que vendría después. Una fuente describió su motivación con absoluta claridad. Ella no estaba bendiciendo a Camilla. Ella estaba conteniendo algo. Según los informes, en sus últimos años, la reina había utilizado palabras que nunca llegaron a la prensa. Había descrito a Camilla como peligrosa. Ella había observado exactamente cómo operaba Camilla. Y al final hizo un cálculo. Dale el título. Dale lo que quiere. Porque la alternativa, el conflicto abierto que estallaría si se le negaba a Camilla, era un fuego que no viviría lo suficiente para combatir. Y luego llegó mayo de 2023, la coronación del rey Carlos III. Y sucedió algo más, algo pequeño, algo enorme. La palabra consorte desapareció silenciosamente. Camilla ya no era reina consorte. Ella era simplemente reina. El título completo. La designación incondicional. Lo que alguna vez se les había prometido explícitamente a ambos príncipes, nunca sucedería. Una fuente dijo lo que muchos habían llegado a la conclusión silenciosa.
Ella nunca iba a conformarse con menos. Todas las versiones del acuerdo original habían sido reescritas. Todas las promesas habían sido silenciosamente reemplazadas. Y William había observado cada paso que sucedía. La campaña dentro del palacio, las promesas incumplidas fueron dolorosas, pero no eran el panorama completo, porque Camilla no se limitó a esperar a que su puesto evolucionara de forma natural. Ella trabajó para ello. Y ella tenía métodos muy específicos. Cuando quería que Charles viera a William o Harry desde una perspectiva negativa, acudía a él en privado. En los momentos tranquilos, cuando no había nadie más en la sala, ella ofrecía sus valoraciones. El biógrafo real Christopher Anderson confirmó este patrón. Camilla le da a Charles su versión del comportamiento de su hijo, moldeando su percepción de ellos lenta y gradualmente una conversación privada a la vez. Pero la operación de prensa fue el otro brazo de la estrategia. Camilla había pasado años cultivando relaciones con periodistas británicos clave. Su equipo supo sembrar historias. Cuando necesitó una cobertura positiva, ésta apareció. Cuando necesitaba que alguien más quedara mal, eso también aparecía. Y el ejemplo más dañino fue uno que cualquiera que siguiera de cerca a la familia real recordaría al instante. En los días previos a la boda real de Harry y Meghan, en 2018, se plantó una historia. La historia decía que Meghan había hecho llorar a Kate durante la prueba de un vestido de dama de honor. Arrasó la prensa británica, causó un daño real. Influyó en la percepción pública de Meghan de maneras que persistieron durante años, y según Harry era mentira. Una vez que se remonta al equipo de Camilla, la historia es completamente inversa a lo que realmente sucedió. Todos dentro del palacio sabían la verdad. William y Harry fueron directamente a Charles y le contaron lo que estaba haciendo su equipo de comunicaciones. La respuesta de Charles fue gritarle a William y decirle que estaba siendo paranoico. Este era el mundo en el que operaba William. Un mundo donde no solo se suprimía la verdad, sino que a la persona que decía la verdad se le decía que estaba imaginando cosas. No estaba imaginando nada. Estaba observando con claridad y guardando todo. Navidad en Sandringham y la línea que se cruzó. Si la destitución de Annabel fue la señal financiera, el enfrentamiento navideño fue personal. Cada año la familia real se reúne en Sandringham para las vacaciones de Navidad. Es una de las tradiciones más antiguas y queridas de la monarquía. Generaciones de miembros de la realeza han pasado la Navidad en esa finca. La reunión en la casa principal es la pieza central de todo, y William algún día será dueño por completo de Sandringham. Camilla decidió invitar a su hijo Tom Parker Bowles, hijo de su primer matrimonio, a unirse a la Navidad familiar en Sandringham. Surgieron informes de que William había dejado su posición inequívoca. No asistiría a la reunión principal de Navidad si Tom estuviera allí. Camilla invitó a Tom de todos modos. Tom confirmó al telégrafo que su madre le había pedido personalmente que viniera diciéndole que no había pasado Navidad con él en mucho tiempo. Entonces vino Tom y William no asistió a la reunión principal en la casa grande. Pasó la Navidad con Kate y sus hijos en Amber Hall, su casa en la finca Sandringham separada de la residencia principal. Una Navidad familiar privada a la que se puede asistir únicamente con invitación. Piensa en eso por un momento. El futuro rey de Inglaterra fue efectivamente expulsado de la celebración real central de Navidad en una propiedad que algún día será de su propiedad, porque la reina consorte, la mujer que nunca se suponía sería reina, invitó a su hijo y se negó a retirarse. Este no es un desacuerdo familiar menor sobre la disposición de la mesa. Se trata de una lucha de poder que se desarrolla en tiempo real sobre el pavo y la tradición. Y la respuesta de William te dijo todo sobre dónde estaba su cabeza. No capituló. No asistió. Él trazó la línea. El momento público, el mundo lo observó en cámara lenta. Luego llegó septiembre de 2025, y aquí es donde la tensión se volvió completamente imposible de ignorar. Durante la visita de Estado de Donald Trump al castillo de Windsor, Kate entabló una conversación fácil y natural con Melania Trump. Las dos mujeres conectaron cálidamente.
Fueron fotografiados juntos, relajados y comprometidos, y la interacción se desarrolló con el tipo de gracia natural que Kate aporta constantemente a estos momentos. Y entonces desde un lado intervino Camilla. Lo que pasó después duró un solo segundo. Camilla levantó la mano e hizo un movimiento breve y firme hacia Kate. Una señal inequívoca y deliberada. Decía: muévete, hazte a un lado. Este espacio no es tuyo. La experta en lenguaje corporal, Judy James, describió más tarde el momento con un lenguaje que no dejaba lugar a la interpretación. Parecía, dijo, como si Camilla estuviera haciendo gala de su rango, casi ahuyentando a Kate. El clip se difundió por todas partes. Millones lo vieron. Lo ralentizaron, lo reprodujeron, lo analizaron desde todos los ángulos. Porque lo que mostró fue profundamente incómodo. La reina parece despedir públicamente a la futura reina frente a los líderes del mundo. Tras bastidores, la reacción fue inmediata. Una fuente dijo que a William le afectó mucho, no solo incómodo. Eso cruzó la línea porque ya no se trataba de un desacuerdo privado. Este fue un mensaje público entregado a nivel mundial. Esta era Camilla diciéndoles a todos los que miraban exactamente dónde creía que se encontraba la jerarquía. Y eso también le dijo algo a William. Le dijo que la situación no iba a mejorar por sí sola. La petición de un rey moribundo. En ese momento el rey Carlos III todavía luchaba contra su diagnóstico de cáncer. En esos momentos privados entre un padre y el hijo, que heredará todo lo que ha construido. Las conversaciones giraron en torno a lo que sucedería después de que él se fuera. Una fuente describió el tono como urgente y profundamente personal. El mensaje de Carlos a Guillermo se redujo a su forma más simple. Deja a Camila en paz. Protégela. No la expulses. No te vuelvas contra ella. Un rey moribundo que pasa los años que le quedan tratando de asegurar el futuro de su esposa, apelando directamente al único hombre que tiene el poder de quitárselo. Piense en el peso de esa dinámica por un momento. Charles se casó con Camilla en contra de los deseos explícitos de su hijo. Permitió que se acumularan promesas incumplidas sin ser cuestionadas. Descartó a William por paranoico cuando William le contó la verdad. Observó cómo se reescribía el acuerdo original sobre el título de Camilla capa por capa sin intervenir. Y ahora, cuando el tiempo se acababa, le pedía a William que mostrara la generosidad que el propio Charles no había demostrado tan sistemáticamente. La respuesta de William no fue expresada con palabras. Fue entregado en una Navidad a la que no asistió. Se entregó en los nombres que aparecían en una nómina después de los nombres que desaparecían. Fue pronunciado de la manera tranquila y metódica con la que comenzó a remodelar todo lo que Charles construyó en torno a Camilla. Un movimiento cuidadoso y deliberado a la vez. Las casas que ella no posee. Ahora llegamos a la parte más profunda de esta historia. La parte que, dicen las fuentes, realmente asusta a Camilla, a un nivel que ninguna manipulación de la prensa ni ningún título pueden abordar. Porque William no solo heredó una propiedad, sino que también heredó las casas que ella considera su hogar. En este momento, para un observador externo, la vida de Camilla parece completamente segura. Se mueve entre el palacio de Buckingham, Clarence House, Sandringham y Balmoral. Tiene deberes reales activos. Tiene el título de Su Majestad la Reina. Es patrocinadora o presidenta de más de 90 organizaciones benéficas. La infraestructura de una vida real totalmente protegida la rodea por todos lados. Pero cada pieza de esa infraestructura está vinculada a un hombre, y ese hombre tiene cáncer. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe acerca de Sandringham y Balmoral. Y este es el hecho estructural más importante de toda la historia. Esas propiedades no son bienes de la corona. No son edificios gubernamentales. No son gestionados por ninguna institución o comité. Son propiedad privada de propiedad personal y privada, exactamente del mismo modo que una casa familiar es de propiedad privada. La reina Isabel II heredó ambos de su padre, el rey Jorge VI. Cuando ella murió en septiembre de 2022, pasaron inmediata y directamente a Charles.
Cuando Charles muera pasarán inmediata y directamente a William. El castillo de Balmoral está valorado en aproximadamente 140 millones de dólares. Sandringham House está valorada en aproximadamente 65 millones de dólares. En conjunto, más de 200 millones en propiedad privada que Camilla actualmente recorre cada temporada, donde duerme, entretiene a los invitados y la considera su hogar. Ella no posee ni un solo pie cuadrado de nada de eso. No en ningún documento legal. No en ningún acto. No en ningún acuerdo que pudiera sobrevivir un solo día después de la muerte de Charles sin la cooperación explícita de William. Balmoral tiene un peso que va mucho más allá de su valor monetario, que casi resulta irrelevante mencionar el dinero. William tenía 15 años cuando se hospedaba en Balmoral en agosto de 1997, y su padre fue a su habitación antes del amanecer para decirle que su madre había muerto. Diana había muerto en un accidente automovilístico en París. William y Harry caminaron por esos terrenos. Esa mañana, dos niños completamente destruidos tratando de procesar algo que ningún niño debería tener para sobrevivir. Y el detalle que se encuentra debajo de todo eso como una piedra inamovible es este. Cuando Carlos recibió la llamada de París esa noche, la primera persona a la que llamó no fue la reina, que también estaba en Balmoral. La primera persona a la que llamó fue Camilla. Ella le dijo que no se preocupara. Ella le dijo que Diana estaría bien. Luego llegó la segunda llamada, y escuchó la noticia junto a él antes de que sus propios hijos se despertaran. Camila camina por esos terrenos como reina. Un día William será el dueño de ellos, el título que perderá y el que no podrá tomar. Cuando Charles muere, y el peso actuarial de un diagnóstico de cáncer hace que esto ya no sea una hipótesis lejana, la transferencia legal se produce instantáneamente. William se convierte en rey, Kate se convierte en reina, y Camilla pierde por completo el título de reina. Lo más probable es que se convirtiera en reina viuda, la designación tradicional para la viuda de un monarca fallecido. No es un título vergonzoso, es honorable, pero es un paso atrás respecto de la posición que ocupa ahora, y el mundo entero se dará cuenta de que esto sucede. Más que eso, el mundo estará atento a cómo lo maneja William, con qué rapidez se mueve la maquinaria institucional, y si la transición se maneja con la silenciosa dignidad del protocolo o con la fría precisión de un hombre que ha estado esperando mucho tiempo para tomar esta decisión en particular. Esa distinción es enormemente importante. Un amable reconocimiento por parte del nuevo rey podría suavizar la degradación y convertirla en algo parecido a una salida digna. Un silencio intencionado del tipo del que William ha demostrado que es totalmente capaz, diría todo sin que se pronuncie una sola palabra en público. Pero hay algo aún más inquietante. El título de Camilla no está protegido por nacimiento. Ella es real solo por matrimonio. Eso significa que su forma futura después de que Charles se haya ido no está determinada por la ley o el precedente, ni por ningún documento que ella pueda señalar. Será determinado enteramente por William. Y William ya había observado de cerca cómo funciona este mecanismo. Después de que Carlos y Diana se divorciaron, Diana fue despojada de su título real. Su Alteza Real fue apartada de su designación por la institución a la que había dedicado su vida. William estaba ahí para eso. Era un adolescente cuando sucedió. Vio cómo le sucedió a su madre. Sabe exactamente cómo funciona la maquinaria y quién la maneja. La pregunta que ninguna fuente dentro del palacio responderá directamente, pero que todos allí están calculando en privado, es qué elegirá hacer William con esa maquinaria cuando llegue el momento. El error que ella no puede corregir. Esto es lo que hace que la posición de Camilla sea realmente irreversible. Durante mucho tiempo hubo una propiedad en el mundo que le perteneció enteramente. Ni a Carlos, ni a la corona, ni a ningún estado o institución. Una casa privada en Wiltshire, llamada Rey Mill House. Lo había poseído antes de casarse con Charles. Ella lo sabía. A ella le encantó. Describió el jardín con verdadera calidez y lo calificó como la mejor terapia del mundo.
Era retiró su terreno privado, el lugar donde podía cerrar la puerta al peso de la vida real y simplemente existir. Y luego lo vendió. Las razones dadas tenían que ver con el compromiso con la elección de abrazar plenamente su papel real y su vida al lado de Carlos. Y cualquiera que sea la motivación, la consecuencia es esta. Cuando Charles muera, Camilla no tendrá propiedad privada en ningún lugar del mundo que le pertenezca. Ninguno. Ni un apartamento con jardín, ni una cabaña, nada. Vivirá donde William decida que debería vivir. Ella permanecerá en las casas en las que él le permita quedarse. Él ostentará el título que él decida darle. Ella existirá gracias a la buena voluntad del futuro rey y el hijo de la mujer, cuyo matrimonio ayudó a destruir el niño que escuchó a través de los muros del palacio, el hombre que sacó a su hermana de su nómina, con una sola omisión en un documento que casi nadie lee. Ella construyó esta situación pieza por pieza a lo largo de 2 décadas. El acceso que ella diseñó, los títulos que acumuló, los arreglos que ella construyó, las relaciones con la prensa que cultivó, las historias que ella plantó, las conversaciones que tuvo a solas en habitaciones con el hombre que tenía el poder. Todo ello, cada pieza, dependía de que Charles viviera para siempre. Y Charles no va a vivir para siempre. ¿Qué viene después? La pregunta que la gente sigue haciendo es, ¿William realmente actuará? ¿Realmente le quitará a Camilla su título? ¿Se negará a dejarla quedarse en Balmoral? ¿Estallará la tensión que se ha estado acumulando durante 3 años en algo que el mundo pueda ver? La respuesta puede ser más inquietante que cualquiera de los dos resultados, porque William Yaoes ha dicho lo que va a hacer. Te lo dijo cuando eliminó el nombre de Annabel de la nómina sin una sola palabra pública. Te lo dijo cuando trajo a su propia gente para ocupar los puestos que dejó vacante la familia de Camilla. Te lo contó cuando eligió Anmer Hall en lugar de la casa principal en Navidad, en lugar de aceptar un acuerdo al que no había accedido. Te lo dijo cuando vio a Camilla despedir a Kate en un escenario mundial y no dijo nada públicamente, porque las personas que operan como lo hace William no responden en comunicados de prensa, responden en documentos, en decisiones, en la silenciosa acumulación de medidas que solo tienen sentido en retrospectiva, una vez que se aclara el panorama completo. No se ha anunciado la transición de la era del rey Carlos a la era del rey Guillermo. No habrá ceremonia para conmemorarlo, pero ya va comenzado. Y la mujer que pasó 20 años diseñando su camino hasta la cima de la familia más poderosa de Gran Bretaña, que dirigió la prensa. Susurró al oído del rey, plantó historias que desgarraron a las familias, expulsó al futuro rey de la Navidad familiar y despidió a la futura reina. Frente al mundo, esa mujer ahora depende por completo de la buena voluntad del hombre que pasó esos 20 años tratando de controlar. Ella construyó la trampa. Entró con los ojos abiertos, y la puerta ya empieza a cerrarse silenciosamente. Lo que tal vez sea más sorprendente de todo esto no es la magnitud de lo que puede perder el título. Los hogares, el apoyo institucional, la proximidad al poder que definió las 2 últimas décadas de su vida. Es el hecho de que ella dio el paso decisivo que selló su vulnerabilidad por sí sola. Vender Rey Milhouse no fue una decisión forzada, fue una elección. Al hacerlo le entregó a William algo que ninguna maniobra palaciega podría haberle proporcionado: un control completo, total y enteramente legal sobre dónde vive y cómo existirá una vez que Charles se haya ido. Ella le dio esa influencia voluntariamente en nombre del compromiso, y no existe ningún mecanismo en ninguna ley real que se la devuelva. Antes de continuar, si este desglose le proporcionó algo que los titulares no le dieron, presione suscribirse. Cada semana profundizamos en la verdadera mecánica de lo que sucede detrás de los muros del palacio. Deje un comentario a continuación. ¿Crees que William le dará a Camilla la gracia que Charles pide? ¿O se ha hecho demasiado? Háganos saber cuál es su situación.